Sí, pero coste... Pero coste, estamos diferenciando lo que es el acceso, que puede ser gratis, creo que lo estáis diferenciando vosotros, con la reutilización, que puede que no sea gratis, sobre todo si a lo mejor tiene fines comerciales. Entonces, sí, coste, sí, no, qué datos. Un segundo, voy a poner, o sea, voy a responderte lo segundo primero, Vale. y porque después vuelvo, ¿vale? A ver, lo primero, cuando hablamos de AMA del Open Data, una de las partes que hemos dejado un montón y que además refleja esta hegemonía en la que vivimos, ¿no? Que nos olvidamos de muchos de los tentáculos que las administraciones públicas tienen. No hablemos solo de los datos de gestión o en fin, de lo que siempre hemos estado hablando. Vamos a recordar también que, bien directamente generada por la administración pública, bien subcontratada por ella, hay una barbaridad de propiedad industrial que se genera aquel año, que podría venir muy bien para muchas cosas. Por ejemplo evidentísimo. Por ejemplo, aquí tuvimos una expo, ¿no?, en Sevilla, donde nos gastamos un pastizal en puentes y en otra serie de infraestructuras, que si sus planos luego estuvieran colgados, que puede ir dentro del pliego de condiciones, cualquier estudiante de arquitectura podría estudiar los planos de un Calatrava perfectamente. Y luego nos podemos sentir más orgullosos de cuando ese estudiante se va a construir infraestructura a Dubái, Alemania y otros países. Entonces, eso tiene un retorno y quiero decirte, además mejora la propia educación. O sea, es hacer universidad fuera de la universidad, ¿vale? Con esto te digo eso, que también es que hay muchas veces que no contemplamos más cosas. Además de que si además encima lo metemos, esa transparencia, ese open data, lo metemos en el proceso, es decir, antes de que nadie empiece a echar hormigón, los planos los ha visto, o sea, se los han puesto como como deberes a los chicos de quinto, de cuarto ahora en arquitectura, el que revise los planos de Calatrava, probablemente no nos pasarán, pues, según qué derrumbes de túneles, según qué otras cosas. Vamos a hacer, claro, remover las dificultades, no publicar. De todas maneras, decía Alejandro Magno que equivocarse es de sabio porque de los errores se aprende, pero que él prefería aprender de los errores de otros. Vamos a intentarlo, ¿vale? No sé si os acordáis, porque creo que de hecho es un caso que denunció Facua. Hubo un empleado de ONO que decidió que, hombre, ya que él trabajaba en una teleco y tenía una fibra óptica estupendísima, pues, ¿por qué no ponía el Elemule en el ordenador de la oficina y luego ya pinchaba su disco duro? Claro que el hombre se ve que de tecnología, o de Elemule lo comprendía de aquella manera y compartió el disco duro entero. Conclusión, pues una base de datos de échale clientes, échale de todo, publicar en Internet. Tú querías bajarte todos los clientes de ONO, tú buscabas en el Emule, tal. O sea, afortunadamente Twitter y Facebook no estaban todavía tan fuertes, entonces no hubo el viral, porque si eso ocurre hoy... ¿Siempre hablamos de portal de datos porque queremos hacernos la foto de presentar un portal de datos? Porque si, por ejemplo, obligamos a que el ordenador del secretario del ayuntamiento o el ordenador del interventor del ayuntamiento tenga compartido una serie de carpetas, no todo, porque, en fin, también el hombre a lo mejor puede tener derecho a ponerse su fondo de escritorio de su hija y no es plan de que nos lo bajemos. Pueden salir Photoshop de lo más divertido, pero, hombre, está feo. Y simplemente eso, o sea, su carpeta de presupuesto está compartida. ¿Qué coste tiene? ¿El del internet que ya tiene? Tal. Lo está publicando más con los datos que trabaja. De hecho, es más, puedes ver hasta la trazabilidad. O sea, puedes ver cómo esos presupuestos se van construyendo. Y simplemente lo que en un momento dado hay que darle unas directrices de, oye, los presupuestos no los nombres como Blau, sino, hombre, ponle unos nombres mínimamente indicativos. Y ya tenemos el no portal P2P de Open Data. ¿Coste tiene eso? Pregunto. Pues ya tienes una solución. Y nos quedamos con la riqueza entera. Y ahora sí quiero hacerte un matiz. O sea, estoy de acuerdo contigo con lo de... De todas maneras, creo que hay en la parte de datos que no sabemos si son fiables. Vamos, yo creo en el estado de beta permanente, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, como Google, además, dan que pensar que un disparate tampoco es. Entonces, vamos, hay casos, como por ejemplo el de Pepino, que efectivamente pueden repercutir en una emergencia, una controversia que efectivamente puede dar daño económico. Entonces, con eso sí hay que tener mucho cuidado. Pero con otra serie de cosas, hay otra serie de datos que en un momento dado no sabemos, o incluso no podemos saber si son ciertos, pero precisamente el hacerlos públicos, que todo el mundo pueda contrastarlo y demás, es una muy buena manera de saber que quizás están equivocados. Entonces, evidentemente, habrá que poner la salvedad de que en algún momento habrá que poner que esto es un borrador o esto no está contrastado. Pero suéltalos, que habrá alguien que tal. Y le ahorramos costes a la administración, porque entonces probablemente haya alguien que, bien porque tiene que hacer un trabajo de fin de carrera, de fin de ciclo, o bien porque es su hobby, te depurará esos datos. Incluso a lo mejor, sobre todo en el momento que aparecen herramientas como Google Refine, ¿vale? Igual te lo enriquece.
vamos a entrar en la recta un poco final de la mesa, ¿vale? Pues vamos con un poco de retraso con respecto al evento en general. Entonces tampoco quería la hora y media aprovecharla, sino intentar acortar por lo menos unos minutos. José Antonio, expectativas Open Data a corto plazo, a medio plazo, ¿qué quieres, qué te gustaría, qué proyectos, qué iniciativas, estás metido en alguno? Sí, evidentemente. Estoy tratando de, en principio, bueno, el Open Data yo creo que está en una fase muy primaria, ¿no? Entonces, decíamos si la gente lo conocía, si no lo conocía, pero es que yo creo que está en la fase en la que, respondiendo un poco también a lo que tú hablabas de costes y de cuánto le iba a costar a la administración, etcétera, yo creo que precisamente la administración que habéis iniciado la liberación de algunos datos, podéis tener una idea de cómo extrapolarlo y el coste que podría tener. El coste inicial, no estoy hablando de coste a largo plazo, hablamos de economía, ¿no? Pero, y a partir de ahí, si evidentemente no encaja en presupuestos o lo que sea, pues habría que ver un decalaje de qué datos son más importantes o menos importantes. ¿Cómo se hace eso? Pues yo creo que como cualquier proyecto, preguntándole a los usuarios. ¿De qué manera? Pues estructurando grupos o una coordinación de grupos o como sea. Yo siempre que inicias un proyecto, lo primero que le preguntas es al usuario, porque si se lo inventa el informático, el proyecto al final no lo entiende nadie, nada más que él, ¿no? Es un poco la idea. ¿Qué trabajar? Pues según se vayan liberando datos, evidentemente surgirán más necesidades y las empresas que estamos al acecho, porque necesitamos vivir de eso, pues buscaremos las posibles soluciones, ¿no? Benito, algo ¿qué te gustaría que hubiera, que Open Data consiguiera? ¿O qué te gustaría, un dataset específico, una forma de comunicación, un empuje de la sociedad civil que, no sé, ¿qué te gustaría que se consiguiera con esto? Ando, como muchos de mis colegas, en el acceso a la información en general, ¿no? España es el único país de la Comunidad Europea que no tiene una ley de acceso a la información, ¿no? En esto somos los primeros, pero por la cola también en esto, ¿no? Así que no podemos acceder no solo a muchos datos, sino a la información en general. Yo no creo que haya que ser... Quiero decir, yo creo que un gobierno, cuando tiene un dato, el dato tiene que ser bueno. Porque si no es bueno, tenemos que hacer dos cosas. O quitar la partida que gastamos en obtenerlo, o despedir a la persona que está responsable de la obtención del dato, o algo parecido, ¿no? Así que el dato a priori tiene que ser bueno. Cuando el dato es bueno, lo que tiene que hacer cuando el dato es negativo el gobierno, por ejemplo, cuando hay un proceso de contaminación o hay algo que pueda causar alarma, es demostrar para qué sirve el gobierno. O sea, con el dato que es bueno, demostrar que es capaz de liderar a la sociedad que forma el Estado, no ocultarlo ni nada parecido, ¿no? Así que información y datos abiertos, todo está en el marco desde el punto de vista de los periodistas del Accesinfo, ¿no? Del acceso general a la información, porque no solamente son los datos que se buscan activamente o los datos que se generan mediante investigación y tal, o las explotaciones de sets de datos, sino los datos que la propia gestión, los microdatos que la propia gestión va generando. Por ejemplo, hace unos años se hizo en el Media Lab Prado un curso, un primer taller de periodismo de datos y se puso un cuadro comparativo de cómo pasaba en España una cosa y cómo pasaba en los Estados Unidos. Y la cuestión que se trataba de investigar era una cuestión que puede tener una dimensión social importante. ¿Cuántos de los menores que están tutelados por la Administración están sometidos a tratamientos contra la ansiedad o antidepresivos? Es un dato muy importante porque nos da una referencia muy clara de la calidad de vida y de la situación real en la que se encuentran. En Estados Unidos, en 48 horas, la persona que hizo la petición recibió una hoja Excel diciendo los números y la distribución por estados. En España la ley dice, por ahora, que tienes 3 meses para contestarte y que si no te contestan es que no te van a contestar. Así que el marco para nosotros es general, es el marco de acceso general a la información. Yo no estoy implicado en otro proyecto ahora mismo que en ese, ¿no? Y como periodista, mi trabajo consiste en observar lo que pasa, seguirlo y saber qué rendimiento me da, ¿no? Más que promover directamente. Enrique. Nosotros la iniciativa que tenemos es la que llevamos años demandando, ¿no? Vamos a seguir siendo pesados, ¿no?, con la administración pública a la hora de, bien hecho, de pedirle datos que no queremos tener porque no por otra razón, sino porque entendemos que son relevantes para los consumidores. Vamos a seguir criticando
aquellas administraciones públicas que sigan ocultando datos, que sean opacas y que no sean transparentes, y por lo tanto, bueno, entendemos que estimular la apertura de datos es la única forma de impulsar el crecimiento, de impulsar la participación y de impulsar una verdadera democracia, ¿no? En ese sentido, vamos a seguir haciéndolo. Pues yo por mis conclusiones, y además hay algo que quería ver cómo soltaba, ya dije que iba a ser polémico y no he podido serlo tanto. Quiero soltar al menos una perlita interesante, ¿vale? Estuve pensando, ¿no?, en eso, cuando pensé en cómo ponerme al otro lado de la trinchera, ¿no? Pues tengo, venga, ¿cómo le vendo yo sobre todo al político, ¿no?, el que decide el que esto es bueno, ¿no? Y eso, ¿no? Pues propiedad industrial, tal, no sé qué. Luego además se podría desarrollar ahí también cosas como, por ejemplo, que habiendo las impresoras 3D ahora, con las que ya hasta se fabrican armas, pero ahora mismo en Internet hay, voy a decir millones, por recortarme a los Rajoy, hay millones de ventajas competitivas en propiedad industrial, de todo sentido. De momento ningún gobierno, quizá los chinos un poco, sí están, o sea, nadie está aprovechando eso. Si realmente más fuera la propia administración la que potenciara es un poco, eso es algo que podemos aprovechar. De todas maneras, a lo que voy, o sea, lo que quiero dejar la frase más gorda, si uno piensa en los políticos como saco, ¿vale?, y haciendo, digamos, un blanco y negro, el honrado y el corrupto, ¿vale?, intenta pensar cuál es el denominador común entre ellos. Y posiblemente habrá más, ¿vale?, pero a mí el que se me viene a priori a la mente es la voluntad de gestión. O sea, tú quieras para llevártelo, o quieras porque realmente crees en el beneficio de todos, los dos quieren gestionar. Entonces, con Open Data, y con lo desarrollado a partir de esto, el pastel crece. Por lo tanto, o bien vas a tener más tajada que te llevas tú, o simplemente vas a ofrecer más tajada que darle al resto. Entonces, quiero decirte, evidentemente, vamos a ver, el corrupto tiene que cambiar de modelo de negocio. O sea, eso verás tú. A estas alturas yo creo que no hay que decirlo, ¿vale? Vamos, no sé, o sea, en tono gracioso y demás, pero creo que es evidente, ¿no? O sea, tal y como va la sociedad y demás, esto no va a mantenerse. O sea, esto no va a mantenerse. O sea, o se hacen más listos, o sea, pueden mantenerse en la corrupción, pero se van a tener que hacer más listos. Pero bueno, o sea, eso. Aeropuertos a los cachondos, etcétera, o sea, eso. Barcenadas, eso difícilmente lo vamos a ver de la misma manera si seguimos en un marco democrático. Por supuesto, si evolucionamos a otros marcos y demás, ya ayer se presentó, creo que fue FEDEA, esto de que el sufragio universal, esto no está de moda, mejor un sufragio censitario y que los votos del rico valgan más, pues entonces no, si en ese modelo esto es agua. Pero en principio, o sea, si seguimos en un marco democrático, y de hecho más democrático, y siempre quiero decir democrático porque lo nuestro es democracia, si entendemos demo, pueblo, gracia, poder, bueno, es defendible, estamos mejor que otros sistemas, pero bueno, no es lo mismo. Creo yo que eso, que hasta el propio corrupto le interesa. Y además en este sentido, y ya sí voy a poner un punto, sí me voy a hablar de una sigla en concreto, sobre todo lo que es la parte, bueno, no una sigla en concreto, porque en verdad hay una amalgama más grande. Lo que es la parte de la tercera vía, socialdemocracia, en el Open Data y sobre todo en la participación, tiene una oportunidad de oro de salvar su propio discurso, su propia ideología. En el sentido, o sea, se ha visto, está demostrado, y quiero decirte, eso lo dicen tanto ellos mismos, que si al final es el mercado el que determina la soberanía, su modelo no funciona, porque al final el mercado determina que te comes tus políticas públicas. Entonces, no te vale. Pero en el momento en que tú abres los datos tales, generes riqueza y demás, por lo tanto, no seas esclavo de unos mercados que aparte funcionan de aquella manera, tú sí vas a poder hacer compatible, o sea, vas a poderle darle un lavado de cara a esa tercera vía, socialdemocracia, súper importante. O sea, vas a poder, de entrada, relegitimarlo. Y aparte igual hasta implementarlo. ¿Vale? Entonces, yo creo que es importante eso, dársele ese repensado. Y por terminar, o sea, por ponerle la última pieza, yo creo que de hecho, o sea, en el momento en el que más esto sirva como base para la participación, en el momento en que participemos, ¿no? Que dos mentes piensan más que una, o sea, vamos a poder empezar a generar cosas. Y, por ejemplo, un problema que tenemos, ¿no? O sea, el clásico, otra cosa de ahorro de costes y demás, ¿no? Se habla de las dificultades que tiene el emprendedor, ¿no? Pues, por ejemplo, eso. O sea, yo tengo, por ejemplo, mi abuelo tenía una viña. Quería montar un tema de pasaje rural de mano, con caballos, tal, no sé qué. ¿Qué ocurre? Que le pedían un estudio de impacto ambiental
400.000 euros, o 40.000 euros, perdón, he metido un cero. Claro, vamos a ver, tenemos un problema. Lo primero, pedirle a un emprendedor, o sea, en este caso, un hombre que estaba a punto de jubilarse, pedirle 40.000 euros solo por ese estudio, me parece absurdo. O sea, ¿verdad? Me parece absurdo. Es una locura y estamos poniendo una barrera de entrada artificial al sistema. O sea, estás diciendo que no vas a emprender tú por ahí. Ahí solo podrán emprender unos cuantos. Pero, por otro lado, no seré yo el que defienda que no hay que hacer un estudio de impacto medioambiental si tú quieres meterte en una zona rural y construir cosas. ¿Qué ocurre? Que eso quizá, a lo mejor, lo debería hacer la administración. Lo debería resolver la administración. Yo no tengo que hacerlo. Quizá, pues eso, convocando procesos participativos por los cuales a lo mejor ya no se mira el campo de mi abuelo, sino que se mira la comarca, se mira tal. Y hay un montón de ambientales y demás, sobre todo eso, como últimamente universitarios con tiempo tenemos a cascoporro, pues quizá lo puedes hacer. Más el poquito de esfuerzo que le pongas tú a tus propios técnicos para que también por lo menos guíen y supervisen el proceso. Al final resulta que te encuentras con que tienes el estudio de impacto medioambiental y probablemente mejor hecho que el que va a hacer una empresa a la que tú le pagas porque te dé un resultado positivo. Vas a tener el estudio medioambiental y el emprendedor puede emprender. Entonces ya digo, incluso vamos, yo lo veo integral y igual en esta parte sí me muestro todo lo no seguro que me he mostrado antes, ahí sí soy vehemente. Bueno, vamos a intentar, tengo una tarea difícil, ¿no? De intentar resumir en unas frases, en 2 o 3 frases lo que ha sido la mesa, ¿no? No, porque vamos, con independencia de ese resumen, vamos, yo ese resumen lo diría, básicamente el Open Data sí, pero el Open Data todavía está muy incipiente, no se conoce, no llega al público en general, a las empresas llega a algunas, dependiendo del sector, a otras no. ¿Tiene costes o no tiene costes? Tenemos que hablar de esa política o tenemos que hablar de ese modelo, de quién paga o no paga. Los datos los debe seleccionar, si no es posible todo, que lo deseable lo es. Sí se deberían crear pequeños grupos de trabajo o pequeños grupos, una dinámica de trabajo mediante grupos o mediante sectores en la que nos pusiéramos de acuerdo de qué datos son los necesarios. Y creo que ya pues lo que me dejo básicamente para el final es iniciativas. Pues esa ley de acceso a la información, indispensable. No podemos hablar de Open Data, de portales de datos o de dar datasets, si no permitimos que nos hagan o que le hagan a la administración una pregunta y no sea contestada en tiempo y forma. Por lo menos para decir que no van a contestar. Que yo creo que eso es lo mínimo, ¿no? O también pues seguir insistiendo, o bien defendiendo derechos y o bien pidiendo información, o bien pues con los movimientos ciudadanos, un poco las iniciativas más allá de iniciativas particulares que tengamos todos. Y bueno, yo quizás para la mesa lo que queríamos era básicamente era esto, es decir, que nos escuchéis o que los escuchéis a ellos. Yo realmente lo único que hago es intentar guiarlos, porque para que Juan no se coma a Benito, que tampoco se va a dejar, pero van ¿vale? Es decir, yo intentar guiarlo un poco, pero lo que quería sobre todo era escucharlos porque yo creo que se les escucha poco. Estamos en una forma de trabajar que por tiempo, por diferentes problemas, no se escucha a la calle, o no se escucha más que a la calle, que parece como algo reivindicativo de barricadas, sino a la sociedad es lo que necesita, ¿no? Por parte de la administración, ya, porque la empresa que no lo hace normalmente fracasa, se hunde y no vuelve a salir, ¿no? Y era un poco eso, que tuvierais en cuenta su visión. Esta mañana han hablado de Homer, ahora os van a contar en la siguiente mesa qué futuro tienen estos datos abiertos. Lo van a tener complicado porque aquí estamos diciendo que estamos empezando, así que es un tema que vamos a tener que trabajar bien, con lo cual yo creo que va a ser una mesa muy interesante. Pero sobre todo eso, no dejéis de invitar a estas personas, no dejéis de seguirlos, a ellos, a sus compañeros en otras asociaciones, en otros ámbitos, pero no dejéis de seguirlos, porque los que tenemos el deber de llevar adelante esa política de liberación de datos, lo deberíamos hacer siempre escuchándolo a ellos, no de espaldas a ellos, ¿no? Y era un poco la idea de esta mesa. Muy rápidamente, ¿hay alguna pregunta? Sí, pues
que hay tres. Tres solo, porfa. Empezamos del final para adelante. Perdona, Can. ¿Sí? ¿Se me escucha? Ah, ok. A ver, yo quería hacer es una pregunta, pero más bien a modo de reflexión para solventar algunas de las dudas que se han planteado acerca del coste de la liberación de datos. A ver, yo por un lado pienso de que las administraciones el mayor problema que tienen... Bueno, no sé si me pongo de pie. Mejor. Gracias, Pablo. No sé si las administraciones o los políticos el mayor problema que tienen es qué datos liberar, el coste del dato o la predisposición o las ganas de hacerlo. Yo creo que es más el último. La administración, cualquier administración europea se gasta muchísimo dinero actualmente en administración en gestión y en contratación de portales web, que a lo mejor dentro de 2 años o 3 años tendremos que dejar de gastarnos ese dinero para gastárnoslo en infraestructura de datos. No tanto de filtrar todos esos datos con gestores de contenido, sino simplemente de proveer o proporcionar el dato al ciudadano para que él construya, ¿vale? Y llegar a un modelo de cogestión más interesante. Pero también es cierto de que hay una serie de subvenciones a nivel europeo y proyectos de financiación pública que, igual que hace 2 o 3 años se hablaba de que cualquier proyecto que se hiciera con dinero público debería ser hecho con software libre, de tal forma de que el software desarrollado para un proyecto revirtiera en el ciudadano en cuanto a que el código de una forma o de otra lo había pagado el ciudadano, también creo necesario de que se deberían legislar posibilidades de forma de que cualquier aplicativo que una administración pública contrate tenga en su propio ADN de la aplicación el concepto de Open Data para que la reutilización de esos datos y la publicación de esos datos revierta el menor coste posible. Y por último, y por no olvidarme, es cierto de que hay un montón de experiencias de portales Open Data que se han llevado a cabo que no han resuelto tanto el problema de liberación de datos y de construcción de tejido económico basado en los datos, como solventar problemas de interoperabilidad que tenían las administraciones públicas. Muchas veces la mayor virtud que se ha obtenido a través de armonizar los datos dentro de las administraciones públicas ha sido solventar los problemas que tienen las propias administraciones públicas entre islas de bases de datos que no se conocen unas a otras y se publican datos inconexos, erróneos o que pueden dar pie a equivocación. ¿Vale? Simplemente eso. Hombre, ahí quizás por alusiones en cuanto al tema de costes, quizás sea el único que clama aquí que eso tiene costes, pero bueno, sigo pensándolo, eso lo tendremos que debatir más tranquilamente. Tú me hablas de cambiar un paradigma de recolección o de mantenimiento de datos, que sea el propio ciudadano el que proporcione los datos de forma personal o que incluso los mantenga, ¿no? Es decir, que pueda, imagínate, para la hora de hacer un censo ya no tendríamos que ir puerta por puerta diciendo quién vive ahí, sino que sea el ciudadano el que diga yo vivo ahí y se encargue de mantenerlo y demás. Bueno, pues te pongo ese mismo ejemplo, el censo, ¿no? ¿Qué ciudadano mantiene su domicilio? Salvo cuando hay ya algún problema de tipo de notificaciones y demás, pues yo me he mudado 2 veces de casa en 2 años y creo que lo he actualizado, creo que todavía estoy en la antigua. Entonces, ahí es un tema, vamos a pasar, luego es que si no, vamos a la siguiente pregunta, de verdad, perdona, pero es que si no, no llegamos, ¿vale? Ahora de todas maneras, seguimos tú y yo ahí ensarzados. David, está... Hola, buenas tardes. Quería, ahondando un poquitín más sobre el tema del coste, solamente comentar en la línea de lo que había dicho Pablo, ¿no? Sí que es cierto que yo soy partidario, yo también trabajo en una administración pública, soy funcionario de una universidad pública y soy consciente de que abrir datos tiene un coste, pero el coste probablemente venga de conseguir, de trabajar en las tuberías de nuestros sistemas de información para mejorar la estructura de la información. Eso obviamente requiere dedicar unos recursos, pero ¿cómo se valora
el ahorro conseguido en el incremento de la eficiencia al ganar la interoperabilidad, con la mejora de la interoperabilidad de nuestros sistemas, ¿no? Yo creo que eso también sería un elemento para valorar. Tendrá un coste, pero también tiene un beneficio. Y respecto a la pregunta, de verdad, respecto al coste y la priorización, ¿no se podría priorizar en función de la información que sea más, que ya se tenga más estructurada? ¿No sería más fácil empezar con abrir lo que ya se tenga listo? Esa experiencia, yo personalmente en el proyecto en el que estoy trabajando es así como lo estamos enfocando, abriendo la información que teníamos más estructurada, en este caso la información más estructurada, no porque sea la que más interese, porque sea la más bonita ni la más limpia, eran los presupuestos públicos, es una información totalmente estructurada. Esa experiencia puede servir de aprendizaje y ver qué está demandando después la ciudadanía para seguir avanzando, ¿no? ¿No podría ser esa una línea? Sí, sí, no, es una reflexión que puedes tener tu razón, vamos, puede ser una línea de trabajo a tener en cuenta y quizás pues como buena práctica pues quizás sería interesante, ¿no? Pero por empezar por ahí, ¿no? Sí, por empezar, pero no, Sí. no terminar ahí. De todas formas, hay un detalle que me parece interesante y es que podemos abrir por ahí y ver cuál es la demanda ciudadana que tiene. Pero este negocio de la administración es como todos los negocios, la demanda la tienes que generar, ¿eh? O sea, no vale abrir datos, vale generar demanda. No, yo creo precisamente que por ahí los grupos de los que yo comentaba que podían iniciar la coordinación de por dónde se avanzaba, la primera conclusión o de las primeras conclusiones a las que tiene que llegar es esa. Si estamos hablando de costes y estamos hablando de periodos de tiempo, lo mejor es empezar por lo que tenemos ya casi resuelto, ¿no? Pero es que no sabemos si eso genera demanda. Es que existe una narrativa de lo público también, ¿no? Es que, claro, yo dice, voy a liberar los datos, vamos a dar una rueda de prensa, el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Griñán, va a dar una rueda de prensa porque vamos a hacer una liberación masiva de datos. Vamos a liberar todos los datos relativos a los costes de intendencia del Ejército Español en sus acuartelamientos de Andalucía desde 1935 hasta 1982. También vamos a liberar... Tú dices, bueno, ¿tú estás generando de verdad una demanda de esto? Es que tu trabajo no es solamente un trabajo técnico. Si eres la administración tienes un trabajo técnico y un trabajo político. La palabra política no es una palabra fea, ¿eh? Entonces tienes que hacer las dos cosas. ¿Qué datos tienes que liberar? Los que generen demanda. Los primeros, los que generen demanda. Los tengas o no los tengas. A mi juicio, naturalmente. Está bien eso de los costes de intendencia. Buenas, pues Encarnación Martínez, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, Andalucía. En fin, a mí me gustaría hacer un comentario porque con respecto a la mesa anterior, que no hemos tenido tampoco la posibilidad de que haya debate, yo quizá una de las principales conclusiones que he sacado, soy poco conocedora del Open Data, de lo que suponen los datos abiertos, pero una de las conclusiones que yo he tenido esta mañana es que la colaboración público-privada puede de alguna forma contribuir a paliar algunos de los efectos negativos que se derivan de esos miedos, de los posibles riesgos que puede llevar consigo la apertura de datos, ¿no? En esta mañana, precisamente pues porque las presentaciones que se han hecho en gran medida han correspondido al sector público, pues se nos exponían claros ejemplos, ¿no?, en los que se ha producido esa colaboración público-privada. Luego, por otro lado, según los comentarios y las aportaciones que se han hecho en esta mesa, pues veo que parece ser que son muchos más los beneficios, ¿no?, que los problemas que puede generar la apertura de datos. La apertura de datos, pues para la administración, está claro, la transparencia, la legitimidad. Para las empresas, pues la meritocracia, ¿no?, la innovación, ser capaz de poner lo que mejor uno sabe hacer en el mercado, y para las personas, pues lo que queremos, la participación y de alguna forma un canal también, ¿no?, para garantizar nuestros derechos. Todo parecen ser, digamos, o en gran medida, beneficios. Algunos riesgos, pues se le puede hacer daño al sector, temas de seguridad, las personas pueden sufrir, ¿no? Pero vuelvo a insistir, y
¿Hay espacios actualmente? ¿Se pueden potenciar los espacios de colaboración pública-privada para generar confianza en torno a la apertura de datos? Gracias, Encarni. Bueno, agradeceros la asistencia. Tenemos ahora la próxima mesa. No he podido recortar mucho, la verdad, al final, pero bueno, muchas gracias a todos y bueno, feliz tarde en lo que queda.